medida de justicia que deberíamos nosotros subsanar, señor presidente, y lo dejo a consideración de los miembros de la Comisión de Constitución. Muchas gracias, presidenta. Sin perjuicio de que el tema en realidad lo vamos a presentar un predictamen la próxima semana, no sé si alguno de los congresistas quisiera hacer alguna intervención. Si no, aprovechamos para darle a ver, congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Saludando la presencia de la presidencia del Congreso en esta comisión. Yo quería, por su intermedio, señor presidente, hacerle una pregunta. Se supone, digamos, de que cuando nacen un niño de padre y madre o madre peruanos, se supone, digamos, de que podría ser uno. Segundo lugar, aquí dice que inscrito en el registro durante su minoría de edad, 18 años. En el proyecto de ley plantea, digamos, que sean de padre o madre inscritos en el registro correspondiente. Se supone, digamos, que han tenido 18 años para ser inscritos por parte de los padres. En el proyecto de ley estaría permitiendo de que las personas inscriban hasta, digamos, todo el tiempo que viva la persona. ¿Y cuál es la explicación, digamos, cómo entendería, por su intermedio de la pregunta, si el padre y la madre, que son siendo peruanos, no lo han inscrito, no tenían voluntad o qué, y cómo es que después de la minoría de edad, ya son mayores de edad, cuál es el trámite de inscripción? O sea, una inscripción extemporánea. ¿Cómo quedaría la nacionalidad que han tenido durante los 18 años previos? Porque no solo se refiere a personas que no han sido inscritas, se supone que han sido inscritas en el otro país, ¿no es cierto? La pregunta. Muchas gracias. Antes de continuar, damos la bienvenida a la congresista Clave, el congresista Lapa, el congresista Becerril, el congresista Cancio, la congresista Espinosa y la congresista Salazar. Me pidió el uso de la palabra el congresista Gilbert Violeta y el congresista Ceballos, disculpe. Me pidió la palabra el congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidente. Saludando a todos los colegas. Primero, para afirmar que estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto presentado por la presidenta del Congreso, la congresista Salgado. Presidente, si me permite solamente una precisión. Históricamente en las constituciones del Perú hay dos teorías que sustentan el derecho a la nacionalidad, el jus sanguinis y el jus sol, lo que significa básicamente que el derecho a nacionalidad en el mundo, teóricamente por lo menos, se gana o por derecho de suelo o por derecho de sangre. En el Perú históricamente aceptamos las dos teorías, es decir, que uno podía ganar o porque tus padres tenían la nacionalidad peruana o porque nacías en el territorio nacional. Y ese es el principio que hemos arrastrado en todas las constituciones. Sin embargo, efectivamente, en la Constitución del 93 se estableció esta suerte de requerimiento administrativo que en la práctica se termina generando una suerte, digamos, un impedimento administrativo que afecta la aplicación de un derecho fundamental, que es el derecho a la nacionalidad. En consecuencia, si una persona, por el hecho de que tus padres no te hayan registrado en la oportunidad de vida, por el motivo que sea, te haga perder la nacionalidad, no hace sentido. Entonces yo creo que es completamente, es más, coincido, es efectivamente una medida discriminatoria. Y es discriminatoria porque te impide acceder a un derecho fundamental como la nacionalidad cuando eres menor de edad y no tienes tú como menor de edad la capacidad de poder tomar la propia decisión de acudir a la instancia administrativa del consulado, en ese caso, para hacer tu propia inscripción. Y cuando ya tienes la mayoría de edad y lo puedes hacer, ya se te venció el plazo. Por lo tanto, efectivamente hay un derecho que me parece que está latente, un supuesto de discriminación y una necesidad de cambio constitucional en este punto. Gracias. Muchas gracias, congresista. ¿Alguna otra intervención? Congresista Luz Salgado. Sí, sobre la pregunta que hizo, en concordancia con la ley 26497, la persona tendría este hijo de peruanos que supuestamente ha estado viviendo, puede ser en la clandestinidad, no sabemos. Si está ilegal, tampoco lo han inscrito al otro lado, pero así lo hubieran inscrito, tiene derecho a ser peruano, pero ¿cómo lo tratamos? La ley 26497 en su artículo 44 dice, son peruanos por naturalización, que es lo que le correspondería,
las personas extranjeras que expresan su voluntad de serlo y que cumplen con los siguientes requisitos: residir legalmente en el territorio de la República por lo menos 2 años consecutivos. Este es el principal problema, porque esos peruanos, hijos de peruanos que están allá, por A o B se están recurseando, no tienen ni documentos en algunos casos quieren la nacionalidad peruana, pero no tienen la forma de poder acreditar ni venirse aquí 2 años porque simplemente no pueden. Ejercer regularmente profesión, arte, oficio o actividad empresarial. Carecer de antecedentes penales, tener buena conducta y solvencia moral, bueno, eso estaría bien. Pero le ponen más requisitos a ese hijo de peruanos igual que a un extranjero. Es por eso que la incongruencia y la discriminación. O sea, lo que estamos tratando es de solucionarle el problema a esa persona que, como bien dijo, por descuido o por estar lejanos también, no por descuido, han estado en la periferia o por estar ilegales, no han acudido a un consulado nuestro. Entonces creo que, al igual que lo están haciendo otros países, ¿por qué nosotros vamos a desarraigar a hijos de peruanos que quieren tener la nacionalidad peruana? Y así tuviera la otra nacionalidad, si quiere tener la nacionalidad peruana, yo creo que no deberíamos negársela de ninguna forma. Me pide una intervención el congresista Mulder. Sí, precisamente para coincidir justo con la última frase que acaba de expresar la congresista Luz Salgado, en el sentido de que, claro, la nacionalidad peruana hay que promoverla, hay que hacer que esté presente ahí donde hay gotas de sangre peruana en cualquier parte del mundo. Eso hacen muchos los países y son tendencias universales, ¿no? Y creo que este proyecto, presidente, lo que hace es otorgarle a la persona humana el derecho a su decisión en ese sentido, porque lo que tiene el actual texto constitucional es que ese derecho de esa persona nacida de vientre peruano no lo puede él reivindicar porque está en manos de terceros, que son sus padres, y si por las razones que fuese esos terceros no le ejecutan, él pierde un derecho que lo tenía, digamos, latente, por ser hijo de peruanos. Y entonces ahora se le traslada a su decisión, en su mayoría de edad, a optar o no por ser peruano de nacimiento. Desde el momento en el que él reivindica que es hijo de padre o madre peruanos de nacimiento, es evidente que él va a adquirir el derecho de peruano de nacimiento, con todos los derechos que le corresponde a cualquier peruano. Y a mí me parece, presidente, que con un mundo en el que las distancias son tan estrechas y el mundo se vuelve tan multipolar y en donde la interactuación de todo tipo de culturas es un tema absolutamente cotidiano, esto es algo positivo para una nacionalidad como la nuestra, en la que evidentemente la presencia peruana va a tener una solidez, aunque comparta con otras culturas, porque va a ser obvio que ese ciudadano peruano de nacimiento tendrá también seguramente otra nacionalidad y a lo mejor se queda a vivir en el otro país, pero tiene un arraigo, tiene una vinculación, tiene de todas maneras como reitero, una vinculación con una tierra de origen que seguramente está en su apellido, en parte de sus costumbres, en su nombre, etcétera, y eso sucede de una manera, creo, irreversible a nivel mundial. De manera que este proyecto me parece, presidente, que cuando ya usted traiga el dictamen va a poder venir con una gran promoción y creo que los parlamentarios lo van a apoyar. Gracias. Gracias, congresista. Para concluir la congresista clave, y con eso la liberamos, presidenta, y vamos a continuar el debate en la siguiente sesión. Congresista clave. Muchas gracias, presidenta. Solo para saludarlo, porque en realidad lo conozco por vida, digamos. Mi abuela es hija de italiano y ella reivindicó su derecho a su nacionalidad años después. Y mis hermanos son hijos de padre peruano, nacidos en España, inscritos en el consulado como peruanos, y ellos tienen siempre una reivindicación muy fuerte de su ser peruanos. Y hay un esfuerzo de mi padre, hay un esfuerzo de la familia por tratar siempre de que ellos mantengan una vinculación con el Perú, ¿no? Y entonces sí creo que es importante, como ha dicho el congresista Mulder, que en un mundo cada vez más de movimientos y con unos peruanos que tenemos más de 3 millones de compatriotas fuera del Perú, por distintas razones, que se han movido y se siguen moviendo, reivindicar el derecho de que sus hijos puedan en cualquier momento decir soy peruano, creo que es algo que podríamos nosotros recuperar como una política de nacionalidad. Así que saludo la propuesta.
Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con este tema la próxima semana, que vamos a traer un predictamen para ser debatido y discutido. Vamos a agradecer la presentación de la Presidenta del Congreso y la invitamos a retirarse en el momento que considere conveniente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los señores congresistas. En la próxima legislatura ya estoy por acá ya. Empieza la sesión, entonces vamos a volver a mencionar a los congresistas presentes: congresista Lescano, congresista Quintanilla, congresista Ceballos, Costa, Violeta, Espinosa, Castro, Trujillo, Torres, Cancio, Letona, Donaire, Takayama, Salaverry, Becerril, Lapa, Müller y Glave. Vamos al acta. Se somete a consideración de la Comisión el acta correspondiente a la 15ª sesión ordinaria de la Comisión de fecha 4 de abril de 2017. Si no hay intervenciones, se procede a votar. Al voto del acta del 4 de abril del 2017. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Congresistas, estamos en votación. Los que estén a favor del acta, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra. Abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad. Pasamos a la estación de despacho. Se ha remitido a los despachos y se encuentra en sus carpetas los siguientes cuadros. Cuadro de documentos recibidos del 17 al 27 de abril de 2017. Cuadro de documentos emitidos del 17 al 27 de abril de 2017. Cuadro de proyecto de ley ingresados del 17 al 27 de abril de 2017. Cabe precisar que dentro de los proyectos de ley ingresados está el proyecto de ley del Jurado Nacional de Elecciones, el Código Electoral, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que propone la ley que dicta medidas para asegurar la transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas y su fortalecimiento institucional y dicta disposiciones electorales. Señores congresistas, valga la oportunidad, congresista Violeta, valga la oportunidad para agradecer que haya proyectos de ley. Sin embargo, no deja de llamar la atención que sea solamente a días de que esté concluyendo la labor del grupo de trabajo del cual usted forma parte. Se está disponiendo que se envíe los proyectos de ley al grupo de trabajo, el que va a hacer entrega del informe final el 9. El 9 va a sustentar la congresista Donaire los alcances del grupo de trabajo, que por cierto va trabajando hace 8 meses. 32 minutos, vamos a ir en vivo también a la comisión a esta hora de Constitución y Reglamento en sesión ordinaria que se va a llevar a cabo en el hemiciclo del Congreso, en el Palacio Legislativo. Importante señalar entonces la presencia en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, en donde se viene sustentando por medio de la ministra de Salud, Patricia García Funegra, las acciones adoptadas para atender las enfermedades o epidemias generadas por los últimos acontecimientos climáticos. Elsa Iturriaga nos tiene la información ahora desde el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Elsa, buenos días. De sesiones del Parlamento Nacional, donde se ha dado inicio hace unos instantes a la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside el congresista Miguel Torres. Ya se encuentra en este recinto parlamentario la congresista Luz Salgado Rubianes, titular del Poder Legislativo, quien va a sustentar el proyecto de ley de reforma constitucional sobre nacionalidad por nacimiento presentado por el Grupo Parlamentario de Fuerza Popular a iniciativa de la congresista Luz Salgado Rubianes. Veamos. La congresista Luz Salgado Rubianes, quien nos explicará esta interesante propuesta de reforma constitucional. Congresista, por favor. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos los congresistas. Grato para mí estar nuevamente por esta comisión de la que he sido partícipe los 5 años anteriores. Quiero decirles que este proyecto yo lo presenté también dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores en el periodo pasado y fue elevado también a la Comisión de Constitución. Lamentablemente no se vio, se quedaron en el pedido de informes. No, así como muchos proyectos que se quedaron en stand-by,
pero lo recibí desde la Comisión de Relaciones Exteriores, de la que era también partícipe, porque llegué a tener inclusive sendas firmas de ciudadanos, hijos de peruanos en el exterior, que pedían su nacionalidad, pero dentro de los requisitos, casualmente era imposible porque ellos tenían que demostrar arraigo, tenían que estar aquí, y una serie de problemas, o sea, como si fueran ciudadanos extranjeros, siendo hijos de peruanos mayores de edad que no habían sido inscritos en su debido tiempo. Es por eso que presenté este proyecto de ley ahora con el número 402, el 13 de octubre del 2016. Como digo, las firmas ya se perdieron de la vez anterior y traje a colación porque el INEI nos informa que entre los años 1990 y 2015 casi 3 millones de peruanos han emigrado. El 32% tenía entre 15 y 29 años de edad, lo cual hace pues ya con el tiempo transcurrido que ellos hayan tenido hijos. Los países de residencia con mayor número de peruanos están en Estados Unidos con un 31%, España con un 14%, Argentina con un 11%, Chile 10%, Italia 4%, Japón 3% y así varios países están entre 3 y 2%. Las razones principales de la salida del país fueron por mejores oportunidades, como todos lo sabemos, y por la época también del terrorismo. Esto por mejores oportunidades laborales es en mayor número, 68%, y por estudios también 10%. En el periodo 2000 al 2016 han retornado 308.000 peruanos a nuestro país. En el artículo 52 de la Constitución señala que son peruanos por nacimiento, los nacidos en el territorio de la República, los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos inscritos en el registro correspondiente durante su minoría de edad. De esta manera se reconoce la nacionalidad por nacimiento a los hijos que nacieron en otro país solamente si son inscritos por los padres siendo menores de edad. Cuando el padre o la madre peruana no procedieron a esta inscripción en el registro peruano en el extranjero, la persona pierde el derecho y realmente esta es la parte primordial, o sea, ellos por arraigo, por ser hijos de peruanos, se sienten peruanos, pero por no estar inscritos perdieron el derecho y tienen que optar como si fueran extranjeros. En muchos casos la falta de inscripción se debe a razones vinculadas a su situación ilegal. Hay mucha gente que sale ilegalmente y no va ni siquiera al consulado o casualmente para que no lo detecten. Lejanía a los consulados. Hay ciudadanos peruanos, compatriotas nuestros que se han ido a trabajar casualmente a las periferias de diferentes países y no tienen un consulado cercano, les resulta muy oneroso ir al consulado, y otros por descuido realmente de los padres que no procedieron a inscribirlos, ¿no? Entonces, la persona es tratada por la legislación peruana como cualquier extranjero sin vinculación alguna y debe seguir el trámite de nacionalidad por opción. Y de esta manera tendrá que demostrar arraigo o residencia en el Perú. Sé de muchos peruanos que están en el extranjero, que quieren volver y no pueden demostrar este arraigo. Entonces, es justo el reclamo para no ser castigados por el desinterés de sus propios progenitores o también por un desinterés nuestro, máxime si como niños no podían tomar la decisión sobre su nacionalidad. Por eso se requiere, no basta una ley, se requiere una modificación constitucional permitiendo que el mayor de edad nacido en el exterior de madre o padre peruanos tenga el mismo derecho otorgado al menor de edad. En eso consiste la modificación constitucional. La propuesta está en concordancia con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. Entonces sería modificar el artículo 52 de la Constitución Política del Perú para comprender en el derecho de la nacionalidad por nacimiento a toda persona nacida en el exterior de madre o padre peruanos sin restricción por razón de edad. Modificar la ley de nacionalidad para mantener concordancia con la reforma constitucional y establecer que el Ministerio del Interior adecúe un reglamento de ley de la nacionalidad. Esto realmente es en sí, y hay antecedentes
en las constituciones de México, de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, de Chile, de Costa Rica, por citar solamente las de Latinoamérica. Pero vemos nosotros, por ejemplo, que Italia ha empezado todo un trabajo de repatriar y de dar nacionalidad, inclusive a los de cuarta generación, ahí me dice la congresista clave que tiene, y hay muchos que tienen hasta triple o nacionalidad, porque los países están más bien en ese trabajo de demostrar arraigo, y nosotros lo desarraigamos por un simple texto que dice, si no te inscribió tus padres de menor de edad, perdiste la nacionalidad y te tratan como cualquier extranjero. Entonces yo creo que nosotros, en base a lo que está sucediendo, el retorno que hay de nuestros compatriotas, no solamente de Europa, sino también de casos de Latinoamérica, necesitan que le demos este tipo de facilidades. Si estamos dando facilidades a otro tipo de personas, con mayor razón a los hijos de peruanos que tuvieron que salir buscando nuevas oportunidades o porque estuvieron perseguidos por el tema de terrorismo. En fin, yo creo que esta es una medida de justicia que deberíamos nosotros subsanar, señor presidente, y lo dejo a consideración de los miembros de la Comisión de Constitución.